Jornada 17 en la División de Honor, 19 en el Grupo 4 y parece que, bueno, pues los equipos de Copa pues les pasa factura. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal de Juvenil División de Honor. Soy Alex Ortiz y me acompaña Diego Soto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, pues aquí estamos para hablar de esa jornada 17, 19 en el Grupo 4, una jornada que parece que ha estado pasando factura a esos equipos que participaron en la Copa. Sí, los equipos de Copa, alguno que otro pues ha pinchado. Se ve que la vuelta a la competición de Liga les ha venido un poquito mal. Pero bueno, ahora lo veremos. Pues sí, ahora lo veremos. Vamos a ir viendo esos resultados y si te parece arrancamos con el Grupo 1, con este grupo gallego cántabro asturiano y vemos los resultados ya por aquí para poderlo compartir con vosotros. Arrancamos con ese Real Oviedo 1, Covadonga 1, Compostela 0, Sporting 2, Arosa 1, Beriña 0, Coruña Montañeros 2, Pontevedra 1, Gimnástica 1, Deportivo 3, Valmiñor 1, Choco 0 Racing 0, Celta de Vigo 3. y Real Avilés 2, Club Basander 0. Bueno, pues ahí estaban esos resultados del grupo 1, del grupo gallego, y arrancamos, si te parece, bueno, pues con el que era el primer partido que abría la jornada, ese Oviedo-Covadonga. Bueno, pues una de las sorpresas de esta 17, ese pinchazo, ese tropezón del Real Oviedo, pues en casa ante el Covadonga. Que bueno, pues se adelantaban en la segunda parte, hasta la segunda parte, al minuto 54, con gol en propia puerta de Anton Uría. Ya, pues bueno, cuando se mascaba un poco la tragedia en Asturias, bueno, pues fue cuando Simón Sánchez salvaba los muebles con un gol en el 89, rescatando, bueno, pues ese puntito para el equipo local. Sí, un Coba que logra rascar un punto que seguramente le sepa gloria, rascárselo al Oviedo, a un Oviedo que está luchando pues por meterse entre esos 4 primeros, y un Coba que busca alejarse de esa zona roja. Si te parece, vamos con el segundo partido, con ese Compostela Sporting, un Sporting que venía de cerrar muy bien el año, pese a la derrota en Copa del Rey, ante un Compostela que estaba bastante cómodo en la séptima posición, sacando puntos y resultados. No dejó casi ni pitar el árbitro Nico Riestra, que en la primera jugada del partido pues adelantó a los rojiblancos. Poco después, Ángelo Pérez, el de siempre, pondría el definitivo 0-2 en el minuto 25. Y bueno, un Sporting que media horita finiquitó el partido, los 3 puntos se los llevaba a Gijón y seguía en esa parte alta de la tabla ante un Compos que, bueno, está a mitad de tabla, tranquilito, sin dejar de lado esa zona roja, esa zona de descenso. Sí, al final un Sporting yo creo que puede apostar, digamos, ahora por esta liga, por estar en esos puntos ahí, en esa pomada del grupo 1 y bueno, pues de momento entre los 3 primeros de esa clasificación, ¿no? Yo creo que al final, pues bueno, puede un poco el Sporting apostar por eso. Sí que es verdad que el Compo, bueno, pues mantiene un poco ese estatus que venía en la jornada pasada. Continuamos con el Arosa Beriña, pues un partido que se llevaron los locales, que necesitaban esa victoria, pues bueno, pues prácticamente como el comer al final, para sobre todo, bueno, pues alejarse un poquito más de esa zona roja de descenso, y bueno, pues empatando puntos frente al colista. El partido pues fue más igualado de lo que algunos se podía esperar y bueno, pues al final se resolvió con un tanto de Iván Ubeda en el minuto 61, que dejaba los 3 puntos en casa y bueno, pues 3 puntitos que le vienen muy bien, yo creo que muy bien al Arosa y que le hacen un poco, pues bueno, desengancharse un poco de esa zona roja. Sí, una cosa que se desengancha, como tú bien dices, un poquito, y un Beriña que, bueno, no es que se hunda porque el descenso en este grupo, este de H1, está muy apretado, pero bueno, siempre el estar colista pues no gusta y bueno, siempre quiere sumar de 3 en 3 para salir de esos puestos. El siguiente partido, el Montañeros Pontevedra. El Montañeros, el equipo en peor racha de la liga, junto al colista, necesitaba un lavado de cara este 2025. Enfrente un Pontevedra cerca de la zona de descenso, a 2 puntos. Y bueno, en el partido se adelantaron rápido los locales con un gol de Nico Mosquera en el 9. Y así acabaría la primera mitad, hasta que en el 88, en la segunda parte, pues veríamos
pues toda la chicha del partido, ¿no? En el 88 vimos el siguiente gol de Sergio Pose, que sentenciaba el encuentro. El Pontevedra pues intentó un poquito la épica y marcó un gol Adrián Gómez en el último minuto, así dando pues un poquito de esperanzas a su equipo, pero bueno, al final no consiguió remontar, no consiguió empatar. El Montañeros que se lleva su partido, que se lleva esos 3 puntos, y el Pontevedra pues bueno, que se vuelve de Coruña a 0. Sí, ese gol del honor un poco que se dice, ¿no? Que se habla. Al final, bueno, pues el Pontevedra que sigue ahí rozando, coqueteando un poco con el descenso, y el Montañeros que de hecho creo que es el equipo más goleado de la liga, que tiene 46 tantos en contra. O sea que al final, bueno, pues también necesitaba un poco. Es verdad que el Montañeros está un poco todavía un poco rentando de esa primera vuelta que ha hecho, esos primeros partidos, esas primeras jornadas, donde consiguió acumular bastante puntuación, y pues de momento un poco lo que le está salvando, yo creo que de caer definitivamente en el descenso, que bueno, pues al final lo que hablabas antes, nadie le gusta un poco estar en esa situación. Continuamos con pues uno de los partidos que a priori podía ser de los más claros, ese Gimnástica Depor, bueno, pues una Gimnástica de Torlavega que necesitaba los puntos como el comer para salir de esa zona de la que hablamos, ¿no? De esa zona tan apretada del descenso, en el del grupo 1, y que ellos mismos marcaban. Al final, bueno, pues el Depor no se puede dejar ningún punto si quiere mantenerse en la pelea por la liga, y bueno, pues fue un partido en el que se adelantaba el conjunto gallego con un tanto de Lucas Castro en el minuto 20, pero que la Gimnástica de Torlavega contestaba rápido con ese gol de el Amraki en el 29, llevando, bueno, pues el resultado igualado pues al descanso, cuando, bueno, pues con la expulsión de Marcos Cobo, el Depor, pues con un futbolista más, pues bueno, pues hizo superioridad, se adelantó por medio de Dani García en el minuto 75, y Rubén Fernández pues no falló a su cita con el gol, poniendo el definitivo 1-3 en el 81, pues para cerrar un poco ese marcador. Creo incluso que Álvaro tuvo un gol anulado en este partido. Sí, un Depor que bueno, sigue luchando por acercarse al Celta, está muy cerquita, está a 2 puntos, pero sigue lo que sobre el papel tiene que hacer, que es ganar sí, a una Gimnástica que está abajo, que está luchando por no descender, y bueno, 3 puntitos fuera de casa que sigue para seguir ahí en la lucha. Sí, porque al final sí que lo que quiere es intentar luchar por la liga, no puede dejarse puntos, y mucho menos al final, bueno, pues los equipos que están un poco luchando, ¿no?, por la permanencia. Sí, bueno, en el siguiente partido el Valmiñor Choco pues enfrentaban a un Valmiñor que bastante asentado en la mitad de la tabla, dentro de lo que cabe, porque sabemos que esa zona está en muy poquitos puntos, ante un Choco que soñaba con ver esa 4ª victoria y sumar de 3 en 3 para salir de esa zona de descenso. El partido se lo llevaron los locales con un solitario gol de Maximilian García Tosef en el 71, en el final del partido, y un Choco que no logra seguir con esa racha a costa de la victoria del Valmi. Sí, al final, bueno, pues el Valmiñor que más o menos estuvo ahí pues coqueteando un poco con participar en esa Copa del Rey, bueno, y el Choco pues que está en esa lucha, ¿no?, en esa plena lucha por la permanencia. Continuamos con el que, bueno, pues uno de los partidos que es el partido de la jornada en este grupo, ese Racing de Santander Celta de Vigo, partido pues entre dos gigantes del grupo, ambos pues de ser eliminados en Copa del Rey, con lo cual pues bueno, un poco parecía que podía ser un duelo más o menos igualado, un Racing que buscaba pues dar un golpe encima de la mesa y quitar un poco el invicto a los celestes, mientras que pues los celestes, bueno, pues no se podían tampoco dejar, le pasa un poco como al Depor, no se pueden dejar los puntos, porque al final pues si quieren luchar por la liga pues es lo que tienen que hacer. Así que bueno, se adelantaba el Celta de Vigo, bueno, con un tanto de Mateo Sobral en el minuto 35, en el único tiro pues a portería de prácticamente de toda la primera parte. Un Celta que se iba victorioso al descanso, pero pues superando y recibiendo pues muchas más ocasiones de las que generaba. Al final, en una mala salida de balón, los verdiblancos, nada más empezar la segunda mitad, Miguel Conde se plantaba solo ante el portero y hacía ese 0-1 en el 47. Alay, de la Racing de Santander, veía la roja a los pocos minutos y ya por la remontada era prácticamente imposible. Para rematar, Junior firmaba un golazo a la contra de un córner y con un zapatazo desde fuera del área a la escuadra pues metía el balón al palo largo y marcaba ese 0-3 en el minuto 81, que prácticamente pues era una sentencia para el Racing, que no conseguía sumar en casa.
Sí, un Celta que sigue líder, que venía, como tú has dicho, de caer eliminado en Copa del Rey y quería resarcirse un poquito de esa eliminación a costa de un Racing que también estaba ahí arriba, sabía que iba a ser un partido duro y bueno, lo sacó muy bien, 0-3, fácil y siguen con ese invicto para seguir primero del grupo. El último partido de la jornada, ese Avilés Van Sander, pues hubo por sorpresón, el colista de la clasificación se llevaba los 3 puntos ante uno de los equipos que más en forma había acabado el 2024. Se adelantaron muy pronto con un tanto de Pelayo Cuesta en el 8 y la guinda final sería el gol en propia puerta de Jaime Hernández al final del partido en el 82 para darle esos 3 puntos a un Avilés que los necesitaba como el comer, necesitaba puntúa entre un Van Sander muy en forma y bueno, sigue en esa lucha el Avilés por salir de la zona roja. Sí, al final de estos 3 puntos, aunque sigue colista, sí que es verdad que le dan opciones a poder seguir en la lucha, porque al final está solamente a 3 puntos está 3 puntos a 5 puntos de estar prácticamente fuera del descenso, o sea que bueno, al final no está el Avilés todavía muerto, como podía parecer. No, aquí la zona en 2 o 3 grupos pasa de esta juvenil división de honor y el grupo gallego es uno de ellos, que la zona baja está muy muy apretada. Vamos a ver cómo queda ya definitivamente esa clasificación del grupo 1 que os mostramos por aquí y tenemos ya, pues bueno, lo que hablábamos, ¿no? El líder, el Celta de Vigo, con 45 puntos, el Deportivo de La Coruña con 43 en segunda posición, le sigue el Real Oviedo con 36 y el Racing con 31 puntos. Sí, quinto es el Real Oviedo con 28, sexto el Valmiñor con 23, al igual que el Van Sander. Arresa le sigue con 22, un puntito menos tiene el Compostela. Décimo es el Covadonga con 18 puntos, empatado con el Atlético Coruña Montañeros. Y cierra esa zona de la tranquilidad el Pontevedra con 17 puntos. Y abren esa zona de descenso la Gimnástica de Torlavega con 15 puntos, seguido del Choco con 13, empatado con el Real Avilés, que bueno, pues con esta puntuación pues se queda penúltimo. Y con última posición el Beriña con 16 puntos. Y vamos ahora con ese grupo 2, con ese grupo de La Rioja, País Vasco y Navarra, y vamos a empezar con esos resultados. Osasuna 2, Baskonia 0. Logroñés 3, Ardoy 1. Arenas 4, Danopat 1. Athletic Club 4, Valvanera 2. Antiguoco 3, Eibar 1. Deportivo Alavés 1, Real Sociedad 1. Chantrea 2, Aurrera de Vitoria 0. Santuchu 3, San Juan 1. Bueno, pues ese grupo también marcado por esa Copa del Rey, algunos equipos que les ha pasado factura. Y bueno, si te parece, vamos con ese primer partido, ese partido de Osasuna, entre Osasuna y Baskonia. Un Osasuna que recibió al equipo revelación del grupo 2, un Baskonia que volvía a la liga, pues bueno, como hemos dicho, tras andadura en la Copa del Rey, la que cayó eliminado frente al Adam. Fue una primera parte muy luchada donde Osasuna consiguió adelantarse gracias al gol de Doumbia en el 39. Ya en la segunda parte, con un Baskonia intentando buscar el gol del empate, propició que los rojillos, por medio de Javier en el 87, hicieran el segundo gol y que bueno, los 3 puntos se quedasen en Pamplona. Pues sí, así es, victoria para los Osasuna en casa, victoria pues a costa, en este caso del Baskonia, que bueno, pues ve un poco peligrada ahora, tras esa participación en Copa del Rey, pues parece que está viendo un poco peligrar un poco esa segunda plaza que teníamos más o menos prácticamente fija, y bueno, pues es uno de los duelos que podía ser de la jornada, porque al final segundo contra tercero, pero es verdad que los Osasuna en este caso, bueno, pues ha conseguido recortar esos puntos, y bueno, pues se acerca peligrosamente a esa segunda plaza. Continuamos con el siguiente partido, bueno, pues Logroñés-Ardoy, partido con con multitud de goles entre ambos conjuntos. Los visitantes, bueno, pues se adelantaron gracias a un gol de Markel en el minuto 8, pero pues los riojanos respondieron rápido por mediación de Daniel y de Manex de Zola en el 29 y en el 40, pues respectivamente un poco para contrarrestar. Ya al final del partido, en el 85, Iván es el que hacía, bueno, pues ese 3-1 final, que bueno, pues daba los 3 puntos al equipo local y bueno, pues se quedaba ahí, sumaba esos tantos. Sí, una Unión Deportiva Logroñés que consigue ganar contundentemente su partido en casa ante un Ardoy que bueno, que se hunde un poquito en la clasificación y bueno, un Logroñés que se asienta en esa mitad de tabla
la zona tranquila de la clasificación. Y aquí es verdad que, bueno, pues la zona baja de la tabla, esa zona roja del descenso, pues está un poquito más acotada. Es verdad que tanto Ardoy como la Valvanera pues están ahí como farolillos rojos y no quedan muchas jornadas ya. Estamos en jornada 17, quedan apenas 13 jornadas pues para intentar recuperar y prácticamente pues lo empiezan a tener muy, muy, muy complicado estos equipos que ya se están quedando así un poco más descolgados. Sí, juegan ya un poquito a contrarreloj. El siguiente partido es el Arenas de Quecho Danok Bat, un buen partido del Arenas en su lucha por salir del descenso ante un Danok Bat que no se encontró en el partido. Muy pronto, en el minuto 2, Ander hizo el primer gol local. Eichei en el 27 puso el 2-0 para el Arenas. Recortó distancia al Danok por medio de Xavier en el 33, pero bueno, finalmente aprovechando la desesperada de su rival buscando el gol del empate, pues de nuevo Ander en el 83 y Marken en el 89 pusieron el 4-1 definitivo para el Arenas de Guecho y conseguir esos 3 puntos. Sí, victoria, bueno, en uno de estos derbis en Bilbao, ¿no? Del Arenas de Guecho, que bueno, pues sumaba esos 3 puntos, bueno, frente a un Danok, que es verdad que pues le saca bastante de distancia. Es verdad que el Arenas pues necesitaba como el comer esos puntos y parece que tiene opciones ahora el Arenas de salir un poco de esa zona roja de la tabla, desde descenso. Continuamos con, bueno, pues otro de los partidos, también el líder frente al colista, es el Athletic Club Valvanera, un resultado, bueno, pues un partido con resultado de 4-1, donde, bueno, pues el líder visitaba a uno de los colistas y, bueno, buscaba una victoria pues para ampliar su ventaja prácticamente con respecto al segundo clasificado, al Baskonia. Bueno, lo finiquitaron pronto los de Lezama. Emanek Lozano, que no falla en el 16, pues hacía un doblete, el 16 marcaba, y un doblete de Hugo, perdón, en el 26 y en el 45, pues pusieron el 3-0 antes del descanso. Luego ya en la segunda parte, pues el Valvanera pues metió un poquito de picante al partido con esos 2 goles de Álvaro y Joaquín en 6 minutos, en el 68 y en el 74, y bueno, pues pero Ander pues disipó todas las esperanzas un poco del conjunto visitante con ese gol, que bueno, pues prácticamente en el 90 pues sentenciaba el marcador. Sí, una Valvanera que bueno, se hunde un poquito. Siempre suele pasarnos estos partidos que seguramente el Atleti pues jugaría con la clasificación en la cabeza, jugarían jugadores que no son tan titulares, rotaría un poco el entrenador del Athletic, y la Valvanera bueno, se encontró con esos 2 goles que pudo meter un poquito de miedo al Athletic, pero bueno, los de Lezama son muy buenos, tienen muy buenos jugadores y lo finiquitó pronto. El siguiente partido es ese Antiguoco Eibar, un partido en esa lucha por escapar de los puestos rojos de la clasificación. Un encuentro que no vio el primer gol del encuentro hasta los minutos finales de la primera parte, gracias al tanto de Neco, el 8 armero, en el 38. En la segunda parte los locales salieron muy enchufados, tanto que solo tardaron 3 minutos en poner el empate por medio de Alain. Llegados a la hora de encuentro, Miguel puso el 2-1 y Enaich cerró el partido en el 93 para dejar el 3-1 en el luminoso y dar los 3 puntos al Antiguoco. Sí, 3 puntos que se lleva el Antiguoco. Bueno, pues al final un equipo al final de estos a mitad de tabla que más o menos, es verdad que no le ha ido como jornadas anteriores en las que bueno, pues ha estado ahí en la pomada de los 4 primeros clasificados, pero bueno, consigue estos 3 puntos frente a un Eibar que se está empezando a descolgar y está un poco ahí cerrando un poco esa zona de la permanencia, con lo cual no se puede despistar el Eibar porque bueno, pues puede peligrar un poco su estatus de cara a la temporada que viene. El siguiente partido, ese Alavés Real Sociedad, bueno, pues un partido de empate, un partido de 1-1 en el resultado, donde bueno, pues no se repuso la Real Sociedad de su eliminación en Copa del Rey, no pudo pasar del empate a 1 ante el Alavés, que bueno, pues ya mira un poco con esos ojillos, ¿no? a los primeros puestos de la tabla. Igor adelantó a los Babazorros en el 23 y Ollán Chávez conseguía el empate para los Churiurri en el 75, que bueno, pues sería el resultado final del encuentro. Sí, una Real Sociedad que parece que la pasa un poquito de factura a la Copa del Rey ante un Alavés que bueno, volvió a la competición con ganas de ganar, de mirar esos puestos de arriba y hasta quinto. Y bueno, la Real que se descuelga un poquillo de Osasuna y Baskonia. Es verdad además que la Real se coló un poco ahí en Copa del Rey, parecía que no iba a ser uno de los equipos que iba a entrar y al final bueno, pues se coló un poco, que yo creo que no lo tenían tampoco
muy planteado, ¿no? El hecho de la participación en la Copa. Seguramente. El siguiente partido, un partido en la zona baja de la tabla, disputado en Pamplona entre la Chantrea y el Abrera Vitoria. A los locales pues le valió la primera parte para ganar el partido. Geray en el 22 y Ollán Serratea de penalti en el 35 dieron los 3 puntos a una Chantrea que sueña con dejar esa zona roja, con escaparse de esos puestos de descenso. Y bueno, parece que poco a poco, si pueden ir enganchando buenas sensaciones y claro, de 3 en 3, pues seguro que sale de ahí. Sí, al final los navarros, bueno, pues han sumado esos 3 puntos para poder estar ahí con opciones, ahí frente a esta jornada, frente al Arenas, que va a ser su rival directo, un poco por esa lucha por la permanencia. Amén de, bueno, pues otros equipos como Ibar y Santuchu, que también están un poco ahí, un poco descolgándose. Acabamos con ese Santuchu-San Juan, bueno, pues un encuentro que terminaría con resultado de 3-1, partido entre dos equipos con dos objetivos muy diferentes, el conjunto local pues con intentar acercarse alejarse de esos puestos de descenso, mientras que los visitantes, bueno, pues acercarse un poco a esos primeros puestos de la clasificación, que también pues lo del San Juan estuvo un poco también a punto, ¿no?, de meterse en esa Copa del Rey, ¿no? Un encuentro que la primera parte, bueno, pues con los goles de Aritz y en el 23 y de Diego de penalti en el 32, se iba con 1-1 al marcador, y en la segunda parte, bueno, pues el conjunto local dominó el partido con los goles de el líder Eguliz en el 50 y Alejandro en el 57, pues pusieron ese 3-1 definitivo, y los 3 puntos se quedaron en el Bilbao también. Sí, un Santucho que consigue los 3 puntos entre un San Juan que seguramente sea uno de los 2-3 equipos revelación de este grupo, que está en esa zona alta de la tabla, que bueno, como ha hecho una buena primera vuelta, no se despega de esos puestos, y en Santuchu pues logra 3 puntos pues seguramente vitales para ellos. Lo he dicho fatal, Eguiluz, que me he liado un poco ahí. No pasa nada. Pero bueno, en cualquier caso, que nos perdonen los... Exacto, perdonadnos. En cualquier caso, los suscriptores vascos, que nos cuesta un poquito. 3-1. Pasamos a ver esa clasificación cómo queda, que ya os vamos adelantando. El líder Athletic Club con 43 puntos, seguido del Baskonia con 35, el Osasuna tercero con 33, que le recorta esta jornada a puntos, y la Real Sociedad, que con 30 se queda como cuarto clasificado. Sí, le siguen con un triple empate a 29 puntos el Alavés, el San Juan y el Danok Bad. 4 puntos por debajo, con 25 está el Logroñés, seguido del Antiguo con 24, al igual que la Abrera Vitoria. El Santuchu es un décimo con 20 y cierra esa zona tranquila de la clasificación el Eibar con 19 puntos. Bueno, tranquila, no sé si tranquila, pero abre en la zona de la permanencia el Arenas con 17 puntos, seguido de la Chantrea con 16, y ya Ardoy con 6 y Olvena con 3, pues bueno, se convierten en farolillos rojos de este grupo 2. Nos toca hablar del grupo 3 de la División de Honor, de ese grupo de Aragón, Cataluña y Baleares, y arrancamos, bueno, pues como es debido, con los resultados de la jornada. Arrancamos con ese Atlético Baleares 1, Racing Zaragoza 1. Girona 1, Cornellá 2. DAM 3, Nastic 1. Huesca 2, Español 1. Real Zaragoza 2, Manresa 1. Santo Domingo Juventud 1, Mallorca 2. Badalona 0, Barça 1. Y San Francisco 0, Mercantil 1. Bueno, pues ahí estaban esos resultados de la jornada del grupo 3. Arrancamos con el que era el primer partido de esta jornada 17. El Racing Zaragoza, que lograba pues empatar a 1 en el campo del Atlético de Baleares, que bueno, pues a pesar de sumar, pues ambos equipos continúan un poco en descenso una jornada más. En el Ecuador de esta segunda mitad, Iker logró marcar para el Racing Zaragoza en un saque de esquina, y en el 80 un gol de Huguet pues le valió al Atlético Baleares pues para empatar el encuentro. La próxima jornada, el Racing disputará el derbi aragonés contra el Huesca, y el Atlético Baleares pues bueno, hará la propia frente al San Francisco en las Illes Baleares. Sí, un partido que bueno, seguramente no deja contento a ninguno de los dos equipos con ese punto, pero bueno, al final puntuar tampoco deja de ser malo, y bueno, siempre para salir de la dinámica hay que buscar, de la mala dinámica hay que buscar buenas sensaciones, y seguramente las tuvieron. El siguiente partido, la Unión Deportiva Cornellá da la sorpresa venciendo al Girona y se aleja de
de los puestos de descenso. El Girona se encontró con un gol en el 58 gracias a una buena jugada de Jaime Fuentes, y cuando parecía que el triunfo era del conjunto gironí, el Cornellá remontó el partido en 4 minutos. En el 71, Marc Mujal entró al campo y 5 minutos más tarde empató el partido. A falta de 10 minutos para el final marcó el segundo y definitivo gol que daba la victoria al Cornellá. Y bueno, tras la derrota, el Girona pierde la posibilidad de recortar puntos al Nàstic de Tarragona y sigue séptimo. Bueno, un Cornellá que logra una victoria seguramente balsámica para ellos, para escapar de esa zona de descenso, 4 puntos por encima. Y bueno, un Girona que bueno, sabemos que su objetivo principal es la Youth League. Su papel en Liga pues seguramente no está quedando un poco relegado un poco a segundo plano, con un poco más mantener. Es verdad que empezaron muy irregularmente, es verdad que bueno, pues ahora se han colocado ahí, se han sentado un poco a mitad de tabla, y yo creo que más o menos pues un poco es un poco por lo que están apostando, hacer una buena campaña en la Youth League, pues un poco para potenciar a sus jugadores que tienen y mantener un poco categoría. Yo creo que un poco van los tiros por ahí, lo hemos dicho siempre. Continuamos con pues ese DAM Nàstic de Tarragona. Un Nàstic que se adelantaba a los 2 minutos de juego con ese gol tempranero de Marc Moreno, y un DAM que no se venía abajo en ningún momento tras el gol encajado en el minuto 40. Joan Raventos empataba el encuentro. Y a los 5 minutos de comenzar la segunda parte era Eric Alcaide el que puso por delante y fin pues a esa hegemonía un poco del Nàstic, para poner por delante a los de Sergio García, y 10 minutos después marcó otro gol para certificar pues la remontada de la DAM. Con esta victoria el conjunto cervecero pues suma 13 jornadas sin perder, sigue cuarto, mientras que el Nàstic se mantiene en esta posición y además pues clasificado para esa Copa del Rey que disputará la DAM frente al FC Barcelona. Sí, una DAM que viene una dinámica muy buena, muy seguramente Sergio García tenga mucho que ver. Todos los deberes hechos, aquí en la DAM. Todos los deberes hechos. Seguro. 13 jornadas sin perder es una muy buena. De momento racha. Sobresaliente, chavales. Sí, que esperemos que ¿por qué no quede la sorpresa en Copa, no? Que siga con esa racha. Hombre, no sería la primera vez que la DAM da la sorpresa en Copa y elimina pues, un equipo como el Barça. Sí, no será la primera vez. Tiene un coco muy grande, pero que soñar es gratis, ¿no? Sí, soñar es gratis. Además, es lo bueno que tiene esta Copa del Rey Juvenil, que al final es a partido único, y puede pasar tantas cosas que... El siguiente partido fue una victoria de oro del Huesca ante el Español, el segundo clasificado. Osan marcó el primer gol del Huesca en el minuto 16 gracias a una buena jugada individual, y a partir de ahí el cuadro oscense supo defender el resultado. La segunda parte arrancó con un dudoso gol anulado al Español por una supuesta falta, y en el minuto 56 Raúl Floria amplió distancias con un segundo gol para los suyos. A falta de 5 minutos del final, Eloy marcó el 2-1 definitivo para el Español, que no tuvo tiempo para remontar. Pues bueno, no tuvo la tarde que esperaba. Con esta victoria, el Huesca escala hasta la 10ª posición y se aleja a 4 puntos del descenso. Sí, al final un Huesca que se va alejando ya de esa zona roja para no correr peligro, para poder estar un poquito más tranquilo. Es verdad que al Español no le afecta mucho esta derrota, porque pues mantiene un poco la carrera para alcanzar al FC Barcelona, solo 4 puntos están, pero no puede despistarse porque el Mallorca también está por ahí, y al final el Mallorca ha sido eliminado al Español de la Copa del Rey, la DAM también está ahí, y ojo porque el Mallorca al final tiene un poco que reivindicar ser el actual ostentador del título de Copa del Rey, con lo cual al final pueden pasar muchas cosas ahí. ¿Cómo nos gusta este salseo? Continuamos con el Zaragoza Nàstic de Manresa, que tras eliminar al Celta en Copa del Rey, pues el Real Zaragoza vence al Manresa, sufridamente, es verdad, pues en su primer partido de Liga, de la Vuelta. Álvaro Pineda adelantó al conjunto maño al borde del descanso, y una vez comenzada la segunda parte, el Nàstic no tardaba mucho en empatar el encuentro. En el minuto 50, Jan Guma empataba desde los 11 metros. Y la segunda parte sería un vendaval un poco de ocasiones zaragocistas. El Real Zaragoza volvía a adelantarse de la misma forma que lo había hecho el Nàstic, de penalti. Tago rechazó un balón con la mano, y el árbitro señaló un penalti que convirtió en gol ratón.
Con este resultado de 2-1, el Real Zaragoza pues sigue quinto, el Nastic se queda octavo y bueno, pues tenemos al Zaragoza también ahí bueno, pues intentando escalar, ¿no? esos puestos. Sí, un Zaragoza que bueno, yo desde aquí si le puedo dar algún consejo a los que se enfrenten al Zaragoza es que no le den por muerto. Que aunque se adelanten en el partido, que no le den por muerto porque ya son más de 1, 2 y de 3 partidos. Recuerdo contra el Santo Domingo Juventud que se adelantó igual en su campo y aún así el Zaragoza remontó en los minutos finales, o sea que el Zaragoza está acostumbrado a verse por detrás en el marcador, a remar y mantener la calma, porque mantener la calma, para eso. Porque eso tienes que mantener mucho la calma y lo hace muy bien. Hay muchos equipos esta jornada que han mantenido la calma y han sacado un buen resultado frente a bueno, es una situación un poco adversa. O sea que sí, bueno, al final el momento que nos encontramos de la jornada ya 17, 19 en el H4, pues eso se nota mucho. Ya los equipos confían en su juego. Sí, ya están testeados, ya saben lo que pueden. Por dónde tienen que ir y guardan la calma, como decimos. El siguiente partido, Santo Domingo Juventud Mallorca, pues el nuevo año no parece que vaya a ser mucho más amable con el Santo Domingo Juventud, que pierde contra el Mallorca. El conjunto de Carlos Basarte se adelantó a los 4 minutos de juego gracias a un gol de Bruno en un saque de esquina y el Mallorca apenas pudo crear 2 ocasiones claras en la primera parte y no fue hasta el minuto 62 cuando Sergi Frau pues empató el partido para los suyos. El Santo Domingo pudo ponerse por delante otra vez, pero al final, a falta de 6 minutos para el final, Nebot marcó el gol de la victoria para el Mallorca, que sigue tercero a solo 2 puntos del Español, que como hemos dicho antes pues ha perdido su partido, le recorta puntos. Y bueno, por otro lado el Santo Domingo, que sigue colista con 6 puntitos, se hunde en la clasificación y bueno, al final si no empieza a encadenar victorias, seguramente en pocas semanas sabremos de que se ha consumado el descenso de Santo Domingo. Sí, al final estaba un poco ahí con el Atlético Baleares. Es verdad que el Atlético Baleares ha conseguido ganar esta jornada y entonces pues le sirve un poco para poder estar todavía en la lucha por la permanencia. Continuamos con ese Badalona-Barça, una victoria por la mínima del FC Barcelona. Que le sirve un poco para distanciarse, 4 puntos del Español, que bueno, pues como ha pinchado esta jornada, pues le hace un poco el apaño, ¿no? Y seguir siendo pues un poquito más líder. Pedro Rodríguez marcó en el minuto 24, el único tanto pues para los de Giuliano Belletti, y esta derrota, bueno, pues deja un poco tocado al Badalona, porque al final sigue 14º a 6 puntos del Mercantil, que es un poco el equipo que marca la salvación. Entonces, Marco Pedrito. Casualidad, ¿eh? Un poquito me saca un poquito de años los juveniles. Cosas que pasan. Y bueno, tras esa victoria del líder, vamos con el último partido de este grupo, de este DH3, San Francisco Mercantil. El Mercantil que empieza 2025 con victoria tras ganar en un campo muy complicado como es el de San Francisco. El equipo de Sabadell que venció por la mínima gracias a un solitario gol de Iker Gutiérrez en el 75 que como hemos dicho le sirvió para llevarse los 3 puntos. Con 19 puntos, empatado con Huesca, el Cornellá se alejó 4 puntos del Racing de Zaragoza, equipo que marca el descenso. Y bueno, por otra parte, el San Francisco se encuentra en el peor momento de la temporada, seguramente, una dinámica muy mala. Y bueno, es noveno con 21 puntos. Sí, al final, bueno, pues el San Francisco que tiene pues está en la jornada que viene, pues se enfrenta un poco al Atlético Baleares en ese derbi y veremos a ver un poco lo que le depara. Vamos a ver cómo queda la clasificación de este grupo 3, ¿vale? Que tenemos ahí el FC Barcelona líder con 44 puntos, seguido del Español con 40, el Mallorca muy cerquita también con 38 y la DAM con 37 puntos, como los 4 equipos que están en el podio. Quinto es el Real Zaragoza con 33 puntos, seguido del Nàstic de Tarragona con 27. Séptimo y octavo son el Girona y el Nàstic de Manresa con 22 puntos, seguidos del San Francisco con 21. Y bueno, cierra esa zona de la calma con un triple empate Huesca, Cornellá y Mercantil a 19 puntos. Ya en la zona del descenso la abre el Racing Zaragoza con 15 puntos, seguido del Badalona con 13, que decíamos que quedaba tocado esta jornada, Atlético Baleares con 10 y Santo Domingo con 6 puntos. Y vamos ahora con ese grupo 4, con ese grupo andaluz, jornada 19, que como sabemos el grupo andaluz pues lleva 2 jornadas de adelanto porque son dos equipos más. Y bueno, vamos con los resultados que tenemos ya por aquí por pantalla.
Recreativo 0, Real Betis 1. Rusadir 0, Maracena 1. San Fernando 0, La Cañada Atlético 0. Vázquez Cultural 2, Marbella 0. Sporting Atlético 2, San Félix 1. Almería 2, Alendín 0. Calavera 1, Granada 2. Málaga 0, Cádiz 2. Y Córdoba 0, Sevilla 0. Bueno, pues ahí estaban esos resultados del grupo 4, también alguna cosita un poco llamativa que vamos a ver ahora, y arrancamos con el que era el primer encuentro, el primer partido de la jornada que se disputaba en Huelva, el partido del Decano frente al Real Betis Balompié. Bueno, los locales pues llegaban el partido como últimos clasificados, con una muy mala racha y muy irregulares. Bueno, al revés, voy a decir que muy regulares, pero la derrota, claro, para mal. Y el Betis, por su parte, pues llegaba pues como líder de la competición ante un rival a priori sencillo y bueno, pues de venir con una buena participación en Copa del Rey. El Recre tenía la intención, bueno, pues de al menos puntuar pues, para poder acercarse un poquito al Rusadir en esa clasificación y el Betis, bueno, pues plantear un partido para llevarse 3 puntos y ampliar ventaja frente al Sevilla, su máximo rival. La primera parte pues transcurrió sin goles y no fue hasta el 79 cuando Rodrigo Marina adelantó a su equipo dando los 3 puntos al Betis, que fue el resultado final de 0-1. Un partido muy justito y con este resultado bueno, pues el Betis amplía en 7 su ventaja, aprovechando pues el empate del Sevilla, pues bueno, que además bueno, pues se queda fuera de Copa y el Recre por su parte bueno, pues se mantiene como último clasificado. Sí, un Betis que bueno sigue imparable, sigue pues como lo viene haciendo, a ver qué tal lo hace ahora con la Copa del Rey de por medio. Le toca un partido muy fuerte contra el Madrid, que va a recibir la visita del Real Madrid. Si pasa, pues a ver cómo lo gestiona esos partidos entre semana y de Liga. Y bueno, un Recre que todavía no ha ganado, segunda en la clasificación y lo tiene. Yo fíjate que tal como veo un poco la clasificación y como veo el partido de Copa, yo creo que el Betis va a sumar a ver estas 2 jornadas para mantener esa distancia ahora con el Sevilla que ha empatado esta jornada, y creo que va a ir a fuego a Copa del Rey, porque sabe que tiene un rival muy difícil y yo creo que van a ir prácticamente con todo a la Copa, aunque luego eso les suponga tener que perder puntos, pero yo creo que están creando este colchón. Voy a intentar mantener este colchón precisamente para eso, ¿no? Para llegar a Copa y poder meter toda la artillería, porque creo que lo tienen muy bien, ojo, creo que lo tienen muy bien. Es verdad que el Madrid es un rival dificilísimo, de los más difíciles que hay en el torneo, pero claro, al final pues también a medida que se van reduciendo los equipos, pues se van quedando también los equipos más difíciles. Eso también es normal. Sí, hablamos de un Betis que todavía no ha perdido, que lleva solo 11 goles en contra del Liga. Eso es. O sea, que viene una muy buena dinámica. Aquí el portero juega poco. Sí, porque trabaja poco. Para el acta y están en el acta y ya está. El siguiente partido, bueno, en Melilla se disputó el Rusadir Maracena. Los locales llegaban al partido como penúltimos clasificados y con la salvación pues muy lejos. Por su parte el Maracena llegaba como séptimo en la tabla y en buena racha pues llevaba 2 victorias consecutivas. Los visitantes se adelantaron en la primera parte gracias a Aimar Carrillo, quien fue uno de los más destacados de su equipo en la primera vuelta, y el partido pues concluyó con este 0-1 favorable al Maracena y logró adelantar al San Félix en la clasificación. El Rusadir por su parte se mantiene como penúltimo clasificado y bueno, la salvación la tiene un poquito lejos. Sí, al final el Rusadir y el Recre pues está pasando un poco eso, no le está pasando factura pues digamos toda la temporada. Quizá pues una difícil gestión al final de la plantilla, que al final bueno pues te repercute en que pues la competitividad en División de Honor en la categoría pues no llegas. Bueno, el Maracena sin embargo, bueno pues yo creo que tiene prácticamente asegurado ya la plaza, porque al final con 13 jornadas que quedan, muy mal se tendría que dar al Maracena para bueno pues no mantenerse de cara a la próxima temporada. Continuamos con ese San Fernando Cañada Atlético, un empate sin goles entre 2 conjuntos, bueno, pues que pues seguro deja un sabor agridulce a ambos, porque al final, sobre todo el conjunto local de San Fernando, que bueno, pues los deja un poco marcando esa zona del descenso, empate a 0. Sí, bueno, un empate que bueno, suele pasar, te lo puedes ver, dos equipos que vienen, pues bueno, la Cañada Atlético, seguramente uno de los equipos revelación de este grupo, viene muy tranquilo, daría descanso a jugadores titularísimos frente a otros que bueno,
que tiene un poquito menos de ritmo y ante un San Fernando que seguramente pues este punto preferiría el punto que haber perdido el partido, sí, seguramente. Sí. Y bueno, un empate a 0 que deja a los dos pues bueno, con un sabor agridulce. El siguiente partido, el Marbella visitó al Vázquez Cultural con un objetivo claro: llevarse los 3 puntos y acercarse así al San Fernando en la clasificación. El Vázquez Cultural, por su parte, llegaba a mitad de tabla, pero con tan solo 5 puntos de ventaja de los equipos de la zona baja de la tabla, de la zona roja, por lo que la victoria era vital para alejarse de esos puestos. Los goles no llegaron hasta la segunda parte, donde Jesús Jiménez adelantó a los locales, y a 10 minutos para finalizar el partido, Richard González puso el definitivo 2-0. Con este resultado, los de Carlos Sánchez se mantienen como décimos, a 4 puntos del San Félix, que se encuentra noveno, y el Marbella, mientras tanto, se mantiene decimosexto a 6 puntos de la salvación. Sí, al final este derbi, ¿no? entre dos equipos de Málaga, que bueno, pues al final con un resultado un poco mejor para el Vázquez Cultural, que bueno, pues va en mejor dinámica, ¿no? Quizá que el Marbella, que bueno, pues todavía tiene que luchar un poco por esa... El Marbella está penalizando un poquito esa irregularidad que tiene, sobre todo fuera de casa. Continuamos con el encuentro que enfrentaba al Sporting Atlético con el San Félix de Málaga. Bueno, pues uno de los equipos también revelación un poco de esta primera vuelta, el Sporting Atlético de Ceuta, también pues bueno, revelación un poco con respecto también a la temporada pasada, que también hizo muy buena campaña. Se enfrentó al conjunto malagueño en un partido pues muy peleado, que enfrentaba pues a noveno contra sexto, casi pues un duelo directo. Los locales llegaban al partido con la intención pues de escalar puestos en esa clasificación y acercarse pues un poquito más a esa zona alta, pues bueno, para estar sobre todo yo creo que alejados un poco, ¿no? del descenso, de quién marca el descenso. La misma situación pues se encontró el San Félix, que llegaba como sexto clasificado. Los locales, bueno, pues adelantaron apenas en el minuto 3 de juego, gracias a un gol de Godwin. 9 minutos más tarde empataba el San Félix, el conjunto malagueño, con ese gol de Denis Prieto, y ya en la segunda parte, pues a los pocos 6 minutos de comenzar, en el 51 recibía tarjeta roja el San Félix, que condicionaba el resto del encuentro. Ismael Yaimdi en el 68 ponía el 2-1 definitivo favorable al conjunto de Ceuta. Y bueno, pues con este resultado es el San Félix el que baja en la clasificación hasta esa novena posición, mientras que el Sporting, bueno, pues se sube al octavo puesto, se invierten un poco esos roles, ¿no? de posición. Sí, un Sporting Atlético que bueno, sigue haciéndolo bien ante un Sí, ante un San Félix. Un San Félix que además quedan ahí empatados a puntos, con 30 puntos. Que... Un duelo directo y dos equipos que lo están haciendo muy bien, que quieren seguir en esa zona tranquila. Al final un golpe duro para el San Félix, que se veía un poquito más arriba. Sí, pero al final estos equipos siempre, la gran mayoría, yo creo que tiene un factor en común, que es la irregularidad, que es lo que no les permite estar, porque juegan muy bien, pero no les permite estar ahí arriba. El siguiente partido, el Almería logró una importante victoria por 2-0 frente al Alendine en casa. Los locales se adelantaron rápidamente con un gol de Francisco Rodríguez en el minuto 12, mostrando superioridad pues básicamente desde el inicio. Ya en la segunda mitad, en el minuto 61, Cristian Ruiz anotaba para colocar el 2-0 final en el marcador. El conjunto indálico dominó el encuentro de cabo a rabo, como se suele decir, y supo manejar con solvencia hasta final. Este resultado permite a los locales consolidarse en la zona media-alta de la tabla, ocupando la séptima posición, mientras que hunde un poco al conjunto visitante, que se acerca pues peligrosamente a esos puestos de descenso. Sí, al final el Almería, que bueno, pues también fue uno de los equipos que estuvo ahí con opciones un poco a disputar la Copa del Rey, que bueno, pues se acerca también un poco a esa zona cómoda, un poco de parte media alta de la tabla. Sin embargo, bueno, frente a un Alendín que parece que se está desinflando un poco, y que ahora esta jornada entra en descenso, pues justo abriendo esa zona de peligro. Así que tendremos que ver a ver si puede remontar. Es verdad que todavía, bueno, pues tiene un poco ese pequeño colchón que acumuló en su día, pero bueno, no se puede despistar al Alendín porque bueno, se mete de lleno en el hoyo. Además hay mucha lucha por
una victoria de uno de tus rivales y una derrota tuya. Otro de los grandes partidos de esta jornada, el Calavera-Granada. Bueno, pues un partido en el que era el conjunto nazarí el que se llevaba la victoria, muy importante además de Sevilla. Los locales comenzaron dominando el encuentro con muchas ocasiones. El portero del Granada pues tuvo que esforzarse en varias para sacar balón, con Rafa, el extremo local, como uno de los mejores jugadores, de los más activos en ataque. En el minuto 30 llegaría el gol después de muchos esfuerzos. Álvaro González pues lograba, después de una buena jugada y un rebote del portero, lograba romper la igualdad. Y en la segunda parte pues comenzaba pues muy semejante a la primera, con el equipo local dominando. Sin embargo, bueno, pues la calidad un poco del Granada, del equipo nazarí, junto a fallos individuales, le daría un poco la vuelta a este marcador en cuestión de minutos. Entre el 10 y el 12 de la segunda parte, en el minuto 60-62, a partir de ahí pues se rompe un poco algo el partido y ambos pues tendrían oportunidades, pero ya no se movería el electrónico. Sí, buena victoria para Granada fuera de casa, que seguro le sabe muy bien. En el Málaga, equipo que jugó su jornada de Copa del Rey y ganó, se enfrentaba al Cádiz en un partido donde los gaditanos pues impusieron a los malagueños para conseguir 3 puntos de oro en su lucha por la salvación. Un doblete de Pablo al final de ambas partes, en el 39 y en el 89, les bastó a los amarillos para conseguir la victoria en esa lucha por despegarse de los puestos de abajo. Pues esa victoria del Cádiz, que bueno, pues es verdad que el Málaga pues ha sufrido un poco ese estrés, ¿no? Post Copa del Rey. Además, una victoria que le viene bien al Cádiz para alejarse un poco de esa zona de descenso. El último encuentro, ese Córdoba-Sevilla, también, bueno, pues se enfrentaron en el partido que finalizaba la jornada. Un partido intenso de este grupo, pero que terminó con empate a 0. El Sevilla llegó pues con varios jugadores suplentes en su once inicial, pues tras haber disputado y perdido por penaltis ese duelo frente al Villarreal en la Copa. Y bueno, pues el conjunto local yo creo que se aprovechó un poco de la circunstancia pues para competir de igual a igual. Han terminado pues consiguiendo un punto muy valioso contra uno de los equipos más potentes del grupo 4. Con esta victoria, con la victoria del Betis, este empate y la victoria del Betis, la distancia un poco entre ambos equipos de Sevilla, entre ambos eternos rivales, pues se distancia un poco, lo que hablábamos al principio, pero siguen ocupando las dos primeras plazas del grupo. Sí, un Sevilla que seguramente pues vendrían jugadores muy cargados porque, como hemos dicho, fue un partido de Copa del Rey con prórroga, con penaltis, con mucha tensión. Y seguramente el míster del Sevilla pues prefería rotar, jugársela entre comillas ante el Córdoba a perder puntos, a que jugadores importantes pues se le lesionasen y no consiguiese no consiguiese recuperarlos, se lesionasen para mucho tiempo y no siguen en esa lucha con el Betis, pues se le hiciese más dura. Sí, así es. Vamos a ver cómo queda la clasificación de este grupo 4. Y vemos, lo que hablábamos, ¿no? Real Betis Balompié invicto con 49 puntos, seguido del Sevilla con 42, Granada con 37 en tercera posición y Cañada Atlético con 33 como líderes de grupo. Sí, como quinto, sexto y séptimo empatados a 32 puntos están el Málaga, el Maracena y la Unión Deportiva Almería, seguidos del Sporting Atlético y el San Félix con 30, décimo es el Vázquez Cultural con 26 puntos, el Cádiz y el Córdoba le siguen con 23 puntos y cierra esa zona tranquila de la tabla, esa zona de la salvación, el Calavera con 22. La zona del descenso la abre la Lendín Balompié con 21 puntos, seguido del San Fernando con 19 y el Marbella con 14. Estos, yo creo que todavía con ciertas opciones a participar un poco a luchar por la permanencia. Con muchas menos opciones y más complicado lo tienen Rosadir y Recre como Falorillos Rojos con 4 y 2 puntos respectivamente. Y nos toca, es el momento de repasar el grupo 5 de la División de Honor, ese grupo de Madrid, Castilla y León y Extremadura, y arrancamos con esos resultados de la jornada en esta 17. Leganés 1, Diocesano 1. Móstoles 1, Burgos 1. Rayo Alcobendas 4, Fuenlabrada 4. Unión Adarve 1, Atlético de Madrid 3. Las Rozas 0, Real Madrid 2. Rayo Vallecano 1, Villanovense 1. Majadahonda 0, Getafe 1. Y Alcorcón 3, Real Valladolid 2.
Y bueno, vamos con estos resultados bastante llamativos, muchos, y con goles. Vamos con el primer partido de la jornada de este DH5, es el Leganés Diocesano, el primer partido oficial del año. Comenzó con ambos equipos pues intentando buscar imponer su ritmo. El Diocesano tuvo la primera gran ocasión en el minuto 8, estrellando un balón en el palo, y continuó presionando, pero el portero del Leganés hizo una gran parada para mantener el marcador a 0. Los locales reaccionaron y frenaron las ofensivas rivales, y bueno, la primera parte acabó con este 0-0. En la segunda mitad, Manuel Rueda hizo cambios tácticos que dieron frutos, ya que Pozo anotó el primer gol para los del Leganés en el 52, y el Diocesano pues respondió rápidamente. Trini empató el partido con un tiro libre desde el borde del centro del campo, y bueno, los equipos hicieron más para buscar el gol de la victoria, pero el cansancio hizo mella y las oportunidades pues disminuyeron. El partido terminó con un empate a 1, con un Dioce que bueno, sigue mostrando fuerza pero sin concretar todas sus oportunidades, y un Lega que bueno, se establece en esa mitad de tabla. Sí, al final, bueno, pues un resultado un poco, a ver, yo creo que adverso para el Leganés. Es verdad que, pues, a ver, muy bueno al final para el Diocesano, que Sí. a lo poco va sumando puntos, va sumando victorias, va sumando empates y está fuera del descenso hace ya muchas jornadas, y en verdad no le va nada mal. Es verdad que no se termina de alejar, pero bueno, hace ya muchas jornadas que el Diocesano, trabajando y haciendo sus deberes, está fuera en zona tranquila, además con un bueno, pues con cierto colchón, ¿no? Con respecto al Sí. resto de equipos que están luchando por esa permanencia. Es un Dioce que bueno, que sabe que sus opciones pasan por hacerse fuerte en casa, en Cáceres, pues también por el viaje que tienen todos los equipos de Madrid, sobre todo Valladolid y Burgos desde Castilla y León. Y bueno, intentar que no penalizar también ese viaje que ellos hacen cada 2 semanas a Madrid para sacar puntos, y bueno, un puntito que sacan que le viene pues muy bien. Sí, eso es. Continuamos con otro empate a 1, ese encuentro entre el Móstoles y el Burgos Club de Fútbol. Bueno, pues un Burgos que al final visitó el Soto, pues con la idea un poco de sanar las heridas de la eliminación de la Copa. Nada menos, porque los de Roberto Santamaría sí que es verdad que salieron muy enchufados. Y antes de la primera media hora de juego, pues en el 27, Nico de la Carrera hacía el 0-1 para el conjunto burgalés, para los visitantes, pero los locales no se daban por vencidos, y en la segunda parte, en el 58, pues apareció Adrián para poner las tablas en el marcador y conseguir sacar un punto al tercer clasificado de la liga hasta ese momento. Sí, un Móstoles que bueno, que aunque está en la zona baja de la tabla, puntuar ante un Burgos de la zona alta le viene muy bien. Y bueno, un Burgos que la eliminación de Copa parece que les ha hecho un poquito de mella. Roberto Santamaría nos contaba un poquito tras ese partido de Atlético Madrid-Burgos que espera que no les mine mucho la moral a los chavales esta eliminación de Copa que con tanta ilusión jugaban. Pero bueno, yo creo que no, al final... Bueno, es un tropiezo contra el Móstoles, un Burgos que no deja de ser recién ascendido, que es que aunque el Burgos lo vemos ahí arriba, es un recién ascendido y ojo que muy bien. Al final, recién ascendido. Es verdad que no, ya conocen la categoría, pero recién ascendido. Te clasifica, bueno, tercer clasificado prácticamente toda la primera vuelta. Te clasificas para Copa. Y el partido que plantean ante Atlético de Madrid es un partido muy bueno, muy interesante y muy vistoso. Al final, yo creo que hay que poner también en valor, evidentemente, te toca uno de los equipos complicados, que es Atlético de Madrid, que es el actual campeón de Liga, campeón de Copa de Campeones de la temporada pasada. Es verdad que el equipo es un poco distinto, pero bueno, también pues tienes jugadores también muy diferenciales. Y, hombre, pues la eliminación de Copa, bueno, pues no se hace igual, aunque el resultado pueda parecer que es abultado, porque si no recuerdo más es un 4-1. Bueno, pues es un partido muy bien planteado por el Burgos. Sí, o sea, que al final bueno, sigue manteniendo, Nico sigue enchufado, hizo su gol al Atleti, hizo gol al Móstoles, el Román, el portero, hizo muy buen partido, sigue haciendo muy buenos partidos, Abdul, la defensa, da mucho nivel. Yo creo que el Burgos va a recuperar su nivel seguramente. El siguiente partido es pues seguramente el partido de la jornada, goles. Sí, los goles de la jornada son este partido. Sí. Real Alcobendas 4, Fuenlabrada 4, nos dieron un apasionante choque con 8 goles y un punto para cada equipo. Seguramente que quien se tuvo que ir en el descanso lo sufrió, pero bastante. Sí, lo sufrió bastante, sí, porque además pues eso, fue un partido interesante. Sí, los primeros 4 goles del partido los vimos básicamente en la primera parte. Los primeros
20 minutos de juego muy pronto. Lindo adelantó a los fuenlabreños en el minuto 2 y Enrique 3 minutos después empató el partido para el Alcobendas. De nuevo Lindo hizo su doblete en el 15 y 5 minutos después otra vez el centrocampista del Fuenlabrada pues hizo su hat-trick particular poniendo el 1-3 en el marcador con el que seguiría ganando el Fuenla al descanso. Ya en la segunda parte Jaime recortó distancias para el Alcobendas y Luis con un doblete en el 81 y en el 86 puso a los locales por delante por primera vez en el partido. Cuando parecía que todo iba a acabar así, que bueno, otra victoria que se le escapaba al Fuenla, consiguió un penalti a favor, que su capitán, que Ortega, pues pateó y puso el 4-4 en el marcador y bueno, rescató un punto para los suyos. Sí, al final el Fuenla, que es verdad que, a ver, todo influye, pero es verdad que muchas veces ves los partidos y es verdad que dices, si es que siempre el balón bota hacia el lado contrario, entonces hacia su campo, entonces es verdad que, pero bueno, es verdad que bueno, pues tiene mala suerte, hay falta de efectividad, hay algunas cositas que mejorar, que el margen siempre es mejorable, pero es verdad que pues este partido lo plantearon muy bien desde el principio, desde el minuto 1, con la cabeza muy alta, planteando un partido muy serio y pues ese es el resultado, que en los primeros 15 o 20 minutos te pones por delante 1-3 ante un rival difícil como es el Alcobendas. Sí, a ver, seguramente el Fuenlabrada pecó de inexperiencia en el sentido de que nunca se han visto... De no estar acostumbrado a ir ganando por esa ventaja. No es que estén acostumbrados a ir ganando, sin ir ganando, también. Claro. O sea, hablamos de que en el minuto 20 llevan 1-3. De hecho, toda la primera parte supieron mantener la calma del encuentro, o sea que al final, que es un poco lo que a veces yo creo que les priva un poco de poder pues tener esas ocasiones, ¿no? De pues empezar un poco a emponzoñarse y a perder un poco los nervios y a bueno pues a dificultar el juego, ¿no? Y el dominio del movimiento de balón. Pero bueno, para el aficionado neutro, partidazo. Partidazo, la verdad que fue partidazo. Es verdad que bueno pues es un resultado que al final no satisface tampoco al Fuenlabrada porque es un punto que le sigue dejando colista, pero bueno pues no lo tiene del todo mal si sigue jugando en esta misma línea. Seguimos con el SEA Darbe Atlético de Madrid. Volvía el fútbol a Ganapanes, volvía el fútbol a Barrio del Pilar. Bueno, pues no todos los partidos, pues partidos grandes, partidos importantes, porque al final es verdad que algunos son más complicados que otros. Los de Barrio del Pilar recibían al líder rojiblanco en un partido pues que se adelantaron a los 20 minutos de juego gracias al gol de Nacho. A los 10 minutos del final de la primera parte era Jesús Barrios el que ponía el empate al marcador, que este es otro que no falla en el marcador, no falla con el gol. Y así se irían al descanso, empate a 1. Ya en la segunda mitad, Rajado en el 85 y Jorge Castillo en el 87 hicieron el 1-3 final para pues que el Atlético de Madrid consiguiera remontar en un campo tan difícil como es Ganapanes y llevarse los 3 puntos. Sí, un equipo que sigue líder y que tiene muy buen 11 titular y muy buen fondo de armario. Rajado en Copa con 1-1 salió al partido, metió 2 goles, metió el 4-1, un auténtico golazo con la escuadra, tremendo, un extremo muy rápido que lo hace muy bien. Y bueno, el Adarve que quería un poquito tirar de esa épica de Ganapanes, que cuesta sacar resultados. Sí, que cuesta. Es uno de los campos más difíciles del grupo, yo creo, de los más difíciles. El Atleti tiene mucho equipo. Y al final, bueno, también el Atlético de Madrid al final, es verdad que, o sea, yo, te lo juro, si estuviera en la piel de Luis Bueno, a veces es que no sabes con quién quedarte, porque a veces lo que tienes en el banquillo o lo que tienes no convocado, o sea, tiene la misma calidad de lo que está de titular. Entonces, es un poquito lo que marca la diferencia de los equipos con los demás. Yo es que algunas veces lo pienso y es lo que tú dices, ¿sabes? Rajado, ahora Rajado está, pues también de pedida en dulce. Ahora Castillo también está últimamente dando muy buenos resultados, muy buen rendimiento. Pero es que luego tienes Jesús que está en su línea. Jesús Barrios que es en su línea. Luego tienes a Sergio Esteban. Es que Romeo, Dani Muñoz, o sea... Es que te pasa. A Dani además venía de la participación de la sub-19 con la selección. O sea, al final yo no sé si sabría hacer el once titular de este equipo. Muy, muy difícil. Bueno, hemos hablado del líder, hablamos del segundo, del colíder, del Real Madrid, que visitó Navalcarbón en un partido que ganó en los minutos finales a unas Rozas que buscaba volver a la senda de la victoria ante uno de los cocos del grupo. Tras una primera parte sin goles en los que hubo pocas ocasiones, una para cada equipo podemos decir, pues el
Paul Rivera apareció en la segunda mitad, en los minutos finales del partido, para hacer un doblete en el 71 y en el 87 y darle los 3 puntos a los merengues para seguir en esa lucha por la Liga, para seguir cerca del Atlético de Madrid. Sí, al final pasa un poco lo mismo que lo que hablábamos antes, que si fuera Arbeloa no sabría yo qué 11 titular hacer, porque es que tienes a jugadores aquí igual. Tienes a Paul Rivera, tienes a Yáñez que también salió, tienes a Liberto, tienes a Valdepeñas, tienes un montón de jugadores, tienes a Roberto, es que... Estamos hablando que este partido Arbeloa dejó a Barroso, a Jaime en el banquillo. Exacto, sí, de hecho creo que calentaron, pero ya te digo que es que al final... sí, bueno, tienes a Paul, Aimar, Liberto... Es que al final te cansas de decir nombres y al final los no convocados tienen la misma calidad que los que están jugando el 11. Entonces, para repartir eso y trabajar un poco también con los egos, que al final es verdad que... Compensó, yo creo que Álvaro Arbeloa compensó un poquito también los partidos de Copa. De Copa. De hecho, si no estoy equivocado, Chema Andrés este fin de semana ha debutado con el Madrid. Es una de las noticias también de esta semana, que debutaba Chema Andrés el central con el equipo de Ancelotti, con el primer equipo. Así que bueno, de aquí, enhorabuena, Chema. Continuamos con el encuentro, ese Rayo Vallecano Villanovense, un partido pues de empate a 1, un encuentro en el que pues empataron a puntos, empataron a goles, pues donde cada parte fue un poco para uno de los equipos. El Rayo Vallecano pues fue claro dominador de la primera mitad, teniendo pues control total del balón. Los vallecanos, pues los rayistas se pusieron por delante, que haces un gol de Borre en el 18, y tras alcanzar pues el área pequeña. En la segunda parte fueron los de Manu Verdejo, los de Cubi, los que salieron pues muy enchufados y consiguieron el empate en el 80 con un gol de Manu, pues tras un gran remate de cabeza. Empate y reparto de puntos. Yo creo que es al Rayo el que le hace más pupa este resultado. Sí, al Rayo le hace más pupa, pero en cuanto a sensaciones, quien peor sale yo creo que es el Villanovense. Porque el Villanovense hizo una segunda parte que... lo hablábamos con Cubi luego en postpartido, que parecía que había sacado a 11 jugadores diferentes, como si lo hubiesen dejado hacer 11 cambios y sacó 11 diferentes. Salió un villanovense que bajó la pelota, que quiso jugar muy vertical, paredes, centros, todos los centros, casi todos los remataban, eran muy peligrosos. Bueno, el gol llegó de un córner que remató Manu muy bien a la escuadra, un golazo. Y bueno, sí que el partido se abrió un poquito al final. Roble, el extremo del Rayo, tuvo 2 muy buenas, que es muy veloz y tuvo 2 internadas muy buenas, que bueno, el portero villanovense paró. Y seguramente que las sensaciones dejan al villanovense que pudo haberse llevado la victoria, y al Rayo con un sabor un poquito agridulce en ese empate que podía haber sido también una victoria. El siguiente partido también del Rayo, pero esta vez del Majadahonda, que se enfrentaba al Getafe. Un Getafe que se llevó los 3 puntos de la Oliva para avanzar en los puestos ante un equipo local que no logra escaparse de la zona roja. Un gol en propia de Miguel Cuesta prácticamente en el segundo minuto de partido, nada más empezar el partido, les valió para alzarse con la victoria y sumar 3 puntos a costa de un conjunto majariego que bueno, lleva 3 derrotas seguidas, seguramente penaliza mucho esa falta de gol que tiene. Y que bueno, no vamos a decir coqueteando con el descenso, porque no queremos decir que al Rayo no le importa porque tiene puntos, pero bueno. No, pero es verdad que el Rayo Majadahonda salió del descenso en su día, es verdad que más o menos está manteniendo un poco esa regularidad de estar fuera, que yo creo que le viene bien, eso le facilita un poco las cosas, pero es verdad que bueno, pues al final... Pues también lo decía David en el postpartido, pues tienen un poco esa falta de acierto, que esta vez no ha sido, y que esperemos que la semana que viene pues tengan ese acierto. Al final, bueno, pues victoria de los de Mario Otero, que al final, bueno, pues les sirve para mantenerse un poco en esa zona media-alta. Sí, son 2 dinámicas muy diferentes. Exacto. Eso hace mucho. 2 equipos muy diferentes también. Sí. Y que acabamos con el último encuentro de la jornada, ese Alcorcón Valladolid. Bueno, pues partidazo sorpresa. Y partidazo sorpresa de partido, es que lo tiene todo. Estos equipos pues nos dejaron un auténtico encuentro, un partidazo en Santo Domingo, tras una primera parte que acabó empate gracias al gol de Javier para el Valladolid en el 17 y de Andrés de penalti para el conjunto alfarero en el 33. Pues todo se decidía en la segunda mitad.
Daniel puso por delante al conjunto local con un gol en el 65 que pues neutralizó pues ese gol de Mariano Villafafila en el 78. Bueno, en el final de un partido que fue de infarto, Guillermo, que acababa de salir no hace mucho, en el 65, dio la victoria en extremis en Alcorcón en una jugada pues con un doble rechace, prácticamente en el descuento, que pues que daba una victoria en Alcorcón, que es verdad que no le saca del descenso, pero es un auténtico subidón para el equipo alfarero, para el Aitor García. Es un equipo que está en descenso, que está luchando por salir, gana uno de los equipos de arriba en el 94 en casa. O sea... y a ver, y después de un partido es verdad que pues el Valladolid por algunas partes es verdad que tuvo bastante dominio y control del partido, o sea, se le vio pues con tranquilidad y con dominio del partido y con calma. Pero sí que es cierto que el Alcorcón pues tenía momentos, sabía un poco jugar muy bien con esos ritmos de juego y había momentos en los que estaba muy intenso el Alcorcón. Y bueno, pues al final ese gol en el 94 en el descuento, pues que prácticamente no te da tiempo a reaccionar pues para el Valladolid, pues le priva de esos 3 puntos de Santo Domingo y es un auténtico subidón, porque al final esos 3 puntos le hacen pues meterse al Alcorcón de lleno en la lucha por la permanencia, y a tan solo pues una victoria de poder prácticamente estar fuera, ¿no? Sí, seguiremos de cerca al conjunto alfarero, que lo tenemos cerquita, a ver si sube puestos en la clasificación. Una clasificación que bueno, que ya tenemos por aquí, y como hemos dicho, el líder es el Atlético de Madrid con 44 puntos, seguido muy de cerca, un puntito, por el Real Madrid con 43. Tercero es el Valladolid con 32 y cuarto el Burgos con 30 puntos. También con 30 puntos el Getafe, seguido del Rayo Vallecano con 29, Leganés con 27 y Las Rozas con 23, seguido de, pues ya, también Real Comendas con 22, Adarve con 21, Diocesano con 20 puntos y es el Majadahonda con 17 puntos el que cierra la permanencia. Abre esa zona roja la Cruz Villanovense con 15 puntos, seguido del Alcorcón con 12. Decimoquinto es el Móstoles con 8 puntos y bueno, farolillo rojo es el Fuenlabrada con 5 puntos. Y vamos ahora con ese grupo 6, con ese grupo canario, que bueno, aquí en redacción si algún día hay que ir un corresponsal me lo he pedido. Así que... Yo. Y bueno, vamos con los resultados que ya tenemos por aquí. Empezamos con ese Arucas 1, Doramas 2. Huracán 1, Unión Sullaiza 1. La Oliva 2, Universitario 0. Sobradillo 0, Longuera Toscal 1. Atlético Paso 1, Tenerife 1. Acodeti 1, Orientación Marítima 0. Atlético Barranco Hondo 1, Las Palmas 6. Y Unión Viera 0, Juventud Laguna 2. Arrancamos con ese encuentro, ese Arucas Doramas. Bueno, un Doramas que conseguía la victoria a domicilio, cuarta victoria en el campeonato, después de vencer por 1-2 al Arucas en el complejo deportivo Manuel Pablo. Los goles del equipo visitante salieron de las botas de Manuel Couce y Javier Medina. Sí, un Doramas que consigue pues como hemos dicho, su cuarta victoria consecutiva, pues una muy buena racha a costa del Arucas. Al final que la necesita, ojo. Sí, estando ahí abajo, coger esa racha encima de uno de los equipos de arriba, seguro que da mucha confianza. El siguiente partido, la agrupación deportiva Huracán se enfrentaba al Unión Sullaiza. Bueno, empataron a 1, dos equipos que se encuentran en mitad de tabla, pues en la zona tranquila. El gol del equipo local fue el de Álvaro Betancor, y por parte del Unión Sullaiza el gol tuvo la firma de Yassin Benjama. Empate a puntos, reparto de puntos que deja a los dos contentos en mitad de tabla. Sí, al final el Unión Sullaiza, que bueno, pues estaba bien posicionado con este resultado. Un partido un poco que era un poco duelo directo, ¿no? Un partido de poder a poder. La Oliva se enfrentaba al Universitario, otro de los equipos que pues está luchando un poco por entrar entre los 5 mejores, y este fin de semana pues se enfrentó al Universitario. El equipo de Domingo Fuentes se impuso por 2-0 en un partido pues cuyos goles fueron obras de Samuel Marrero y de Sebastián Cimino. Ambos goles llegaron en los últimos compases del encuentro
y bueno, pues afianzan un poco esa racha, esa campaña de la Oliva esta temporada. Sí, una Oliva que está muy bien, que está luchando por meterse entre los 4 primeros, que está bastante apretadito ahí entre Arucas, Unión Viera, también Sobradillo. Y bueno, ante a un universitario que está un poquito, no vamos a decir hundido, porque aunque esté penúltimo, es, como hemos hablado antes, es uno de los grupos donde está muy apretada la zona está de todo descenso. en una victoria sales del descenso. Pero bueno, seguramente que si le dices al universitario que 2 victorias seguidas te lo firma. Sí, exacto. El siguiente partido del que hemos hablado ahora, que está en esa zona alta de la tabla, el Sobradillo, pues otro contra el Longuera Toscal, otro encuentro directo por los puestos altos de esta clasificación. Bueno, el partido acabó 0-1 para el Longuera Toscal, donde Francisco Rojo marcó para los suyos. Un resultado que deja a los dos equipos pues solo con 2 puntos de diferencia entre sí. Un partido bueno de 0-1 que seguramente se midieron mucho todo el partido y los deja pues esa zona tranquila de la tabla que bueno, es tranquila, pero hasta que hay que estar atento de la zona baja, de los que vienen por abajo, que se enganchan victorias y tú enganchas derrotas. Sí, al final es un grupo en el que todo, la zona media de la tabla y la zona baja está muy apretada y con una victoria pues lo tienes prácticamente hecho. El Atlético Paso recibía esta jornada al que es el segundo clasificado de la DH6, al Club Deportivo Tenerife, y bueno, pues llevaba pues al partido tras haber perdido esa clasificación de 16avos de Copa del Rey. Este fin de semana, pues bueno, tenían ese partido a domicilio, el partido concluyó empate a 1. El gol del conjunto local fue de Samuel Hernández, y mientras que pues el Tenerife vio el gol con la firma de David Páez, que llegó prácticamente al final del encuentro, en el minuto 90. Sí, un susto para el Tenerife que bueno, seguro que no le gusta el punto, pero también viendo que estuvo a punto de no conseguir ninguno, pues lo hará bueno y bueno, sigan esa lucha por ser segundo, porque yo creo que para seguir a Las Palmas le falta un poquito. Están a 10 puntos, 11 puntos casi de distancia. Está un poquito lejos. El Acodeti se enfrentaba a la Orientación Marítima, un equipo que volvió a la senda de la victoria, este equipo local, los de Oliver Herrera, ganaron 1-0 al colista de la competición, con un gol de Jorge Machado. Bueno, un Acodeti que vuelve a reencontrarse con la victoria, con esos 3 puntos, a costa de una Orientación Marítima, que bueno, que como hemos dicho, está muy apretado esa zona de descenso, pues no sumar le viene mal. Sí, al final, bueno, pues el Orientación Marítima que no termina de carburar, aunque volvemos a lo mismo, que colista con 12 puntos y con una victoria, pues prácticamente sale del descenso, se pone en pugna con el Atlético Paso, así que, bueno, es una derrota para la Orientación Marítima, victoria para el Acodeti al final, que bueno, pues no ve peligrar un poco su estatus más allá de estar cerquita de la zona de la permanencia, de cerrar la permanencia, así que bueno. El Atlético Barranco Hondo se enfrentaba al líder del grupo, bueno, pues al final Las Palmas, que ha empezado pues de dulce este 2025, tras pasar la ronda de Copa del Rey, no ha defraudado a su afición en el primer encuentro de la liga en el año. Se enfrentaba, como ya hemos dicho, al Barranco Hondo y bueno, pues con resultado de 1-6. 6 goles, bueno, la verdad que bueno, pues al final en la línea un poco de la Unión Deportiva Las Palmas. El gol del conjunto local del conjunto local fue de Sogi Dijae, y por parte de la Unión Deportiva, bueno, pues los goles salieron de las botas de Daniel Abreu, Sergio Ruiz con un doblete y hat-trick de Álvaro Artiles, que conformaban esos 6 goles. Sí, hemos pedido antes perdón por los apellidos vascos, como ha pedido perdón ahora Sogi Ndiaye. Sogi Ndiaye. Perfecto. Para que no nos lo tengan en cuenta. Sí, es verdad. Venga. El siguiente partido y el que cerraba esta jornada en el DH6 es Unión Viera Juventud Laguna. Un Juventud Laguna que venció por 0-2 en un duelo directo por el podio de la liga. El equipo de David González ganó en el Alfonso Silva con goles de Miguel Díaz de penalti y de Davis Icecor.
Bueno, un Juventud Laguna que lo está haciendo muy bien, que sigue en esa zona alta de la tabla, acercándose al Tenerife, con el empate del Tenerife y su victoria, pues le recorta puntos y a ver si puede consolidarse en ese tercer puesto. Sí, al final ha habido varios duelos directos en este grupo 6, en esta jornada, que bueno, más o menos han decantado de un lado o de otro. Vamos a repasar esa clasificación del grupo. Vemos a Las Palmas, líder con 49 puntos, seguido del Tenerife con 38, ya hay 11 de distancia. Juventud Laguna con 30 y el Arucas, que con 28 puntos cierra, bueno, pues esa zona noble de la tabla. Sí, le sigue con 28 puntos también el Unión Viera, sexto es la Oliva con 27, séptimo es Sobradillo con 24, con 22 puntos están el Huracán y el Lonjera Toscal, con 21 el Unión Suyaza, que es décimo, el Acodeti con 17 le sigue y cierra esa zona de tranquilidad el Atlético Paso con 15 puntos. Y ya en la zona de descenso la abre el Atlético Barranco Hondo con 14, Doramas con 13 y el Universitario de Orientación Marítima con 12 puntos, lo que hablábamos, a una victoria de poder salir del descenso prácticamente cualquiera de ellos. Por último, vamos con ese grupo de Levante, ese grupo 7 de la División de Honor, con equipos pues de Valencia, Murcia y Castilla-La Mancha. Arrancamos con los resultados de la jornada 17, teniendo ya por aquí Levante 5, Alcira 0. Hércules 0, UCAM Murcia 2. Conquense 0, Villarreal 0. Roda 2, Real Murcia 1. Alboraya 2, Albacete 0. Murcia Promises 4, Castellón 4. Quelme 0, Valencia 3. Cartagena 0, Elche 3. Bueno, pues ahí estaban esos resultados. Arrancamos con el que era el primer encuentro de la jornada. Esa victoria abultada del Levante, goleada en casa en Valencia frente al Alcira. El equipo granota, pues venció al colista con esa manita. En los goles se adelantaron pues en el 27 con gol de Gómez. Y ya en el segundo tiempo, Robles marcaba en el 51 y en el 57 firmando doblete. Y en el tramo final, Enrique y Sabater remataban el duelo con esos 5 tantos. Podríamos decir que hacen resarcirse un poco al Levante de su eliminación en la Copa, pero bueno, al final son 5 goles frente al colista, entonces pues se queda un poco ahí todavía, pues un poco pendiente. Es verdad que la victoria está bien para poder un poco, pues mantenerse un poco en lucha por esa liga, pero bueno, pues ahí está el resultado. Sí, pobre Alcira que pagó los platos rotos de un Levante que se adelantó al Madrid y al final acabó eliminado en Copa. Bueno, al final el colista pues se lleva 5 goles. Siguiente partido, el UCAM Murcia se lleva los 3 puntos muy importantes de Alicante ante el Hércules. Con un gol de Óscar Torres en el minuto 19, los murcianos se adelantaron en el marcador y tras una segunda parte muy disputada, Miguel Gálvez selló la victoria de los visitantes prácticamente al final del encuentro en el 90. Victoria fuera de casa para el UCAM que les da alas a meterse en esos cuarto o quinto puesto de la clasificación. Sí, al final, pues un partido a priori que podría haber sido un poco más cómodo, pero bueno, al final yo creo que Lucán se lleva sus puntos, que empezó también, los posibles murcianos empezaron la liga un poco reguleros. Seguimos con un reparto de puntos, esta vez es entre Conquense y Villarreal, en un partido pues bastante igualado, bastante disputado, y que pues tras la victoria por penaltis, yo creo que del submarino amarillo en Copa del Rey, pues el pasado fin de semana pues los dos conjuntos firmaban las tablas en este duelo tan potente y tan igualado que pues yo creo que le beneficia mucho más al Conquense, sin lugar a dudas, a los de Javi Soria, que firman ese punto, se llevan ese punto del Villarreal. Sí, el equipo de Cuenca que recibía a un Villarreal tercero, a uno de los equipos más fuertes de la liga, le consigue sacar un empatito y seguro que hace muy bueno ese punto. Triunfo por la mínima de la Roda entre el Real Murcia. Los de Castilla-La Mancha se adelantaron en el minuto 29 con gol de Alcaide y en el minuto 63 Traoré marcó el segundo. Los murcianos acortaron distancias tan solo 2 minutos después, pero no lograron darle la vuelta al marcador. Victoria muy importante para la Roda ante un Real Murcia que ve como se queda un punto por debajo del Albacete, una jornada que podía haber acabado entre los 4 primeros, pero bueno,
la Roda se mantiene en esa mitad de Sí, tabla. pero al final es una victoria importante frente al Real Murcia, que también pues está haciendo las cosas bastante bien. Es verdad que pues parecía en la primera vuelta, ¿no?, que el Castellón era ese equipo revelación. Es verdad que pues que con los un poco el asalto de Copa del Rey, que había hasta 3 equipos, ¿no?, que podían participar de esa cuarta plaza, pues bueno, al final se la llevó el Levante. Real Murcia y Castellón se quedaron fuera, pero bueno, están un poco ahí en esa pugna. Yo creo que más bien un poco, creo que hay una lucha un poco en la cabecera de la tabla, pues entre Valencia, Elche, Villarreal por el liderato, ¿no?, y luego entre Levante, Real Murcia y Castellón, pues un poco por ocupar ese segundo, tercer puesto, ¿no?, por estar un poco ahí en la clasificación. Continuamos con la victoria contundente del Alboraya frente al Albacete, esta vez en casa. El conjunto valenciano, bueno, pues logra 3 puntos muy importantes ante los manchegos. El conjunto local anotó el primer gol en el minuto 13 con ese gol de Folgar, y la segunda parte fue Alonso el que se lleva esa victoria en el 54 de un marcador que ya, bueno, pues aunque sería un partido movido, pues no sé, no modificaría el electrónico. Sí, buena victoria del Alboraya que le mantiene esa zona tranquila de la clasificación, justo empatado a puntos con el Alba. El siguiente partido es seguramente uno de los partidos de la jornada, como tuvimos en el DH5 entre el Alcobendas y el Fuenla, pues aquí también otro 4-4 entre Murcia Promises y Castellón, que se reparten puntos en un duelo muy igualado. Los visitantes comenzaron ganando 0-3 con goles de José Luis Díaz en el 5, Rafa Beltrán en el 38 y Zamudio en el 40. Y bueno, los albinegros se fueron al descanso con el resultado a favor, pero en la segunda parte vieron cómo todo se torcía. Sin embargo, todo se torcía, perdón, en el minuto 48 Pablo Reyes y en el 52 Hugo Rodríguez acortaron distancias en el marcador. Sin embargo, Almiñana daba esperanzas a los suyos marcando el cuarto en el 62 de partido. En el tramo final del partido, Emanuel anotaba el 3-4 en el 88 y bueno, cuando parecía una victoria para el Castellón, Carbonell en el 90 lograba el empate para los murcianos en un partido pues absolutamente loco, donde bueno, hubo un 0-3, luego un 3-4 y finalmente pues 4-4, reparto de puntos. Sí, al final reparto de puntos entre Murcia y Castellón. Que bueno, pues yo creo que le hace flaco favor al Castellón, porque bueno, pues es el Murcia el que rasca ese punto, que bueno, pues yo creo que le viene muy bien de cara pues a esa lucha por la permanencia. Seguimos con la victoria valenciana la victoria del Valencia ante el Kelme, con esa goleada, con esos 3 goles. El conjunto che que logra 3 puntos a domicilio, fuera de casa, en un partido en el que dominaron pues, prácticamente de principio a fin. En el 42 Rodrigo Gamón marcó el primer gol del encuentro, y ya en la segunda mitad fue él mismo el que en el 68 firmaba un triplete con esos goles en el 47 y el 68 desde los 11 metros de penalti. Sí, una victoria del Valencia pues contundente para seguir en esa lucha por encabezar la clasificación, y bueno, ante un Kelme que está cerquita de los puestos de descenso, de momento está salvado, pero bueno, no debe desconcentrarse. El último partido de esta jornada es Cartagena 0, Elche 3, pues una victoria contundente de los ilicitanos para bueno, salir un poquito de esa mala dinámica que estaban teniendo antes del paro navideño. Empezaron adelantándose en el minuto 4 con gol de Ceri, pues un jugador que firmó el doblete también al filo del descanso. Ya en la segunda mitad, Miralles sentenció el partido en el 78 y selló la victoria para un Elche que sigue en esa lucha por coger al Valencia, por superar al Valencia. Un Elche que había sido líder en muchas jornadas, que bueno, tuvo una mala dinámica y parece que se está reponiendo pues a costa de un Cartagena que sigue en puestos de descenso. Sí, así es. Vamos a ver un poco cómo queda esa clasificación ya definitivamente. Y bueno, pues tenemos ahí al Valencia, como les decíamos, líder con 39 puntos, seguido del Elche con 38, Villarreal con 34 y el Levante, cuarto clasificado, con 30 puntos. Quinto es el Real Murcia con 29, seguido del Castellón y el UCAM Murcia con 27. Octavo es la Roda con 26. Alboraya y Albacete están empatados a puntos con 24. El Hércules
es un décimo con 17 puntos y cierra esa zona de la salvación el Kelme con 16 puntos. Ya en la zona del descenso, el Conquense es el que la abre con 15 puntos, seguido del Murcia Promises con 14, Cartagena con 10 puntos y la Alcira como farolillo rojo con 7 puntos. Bueno, hasta aquí el descuento, hasta aquí el resumen de toda la jornada con muchos goles, con sorpresas, con partidazos, con empates. Se nota que ha pasado la copa de por medio. Se nota que ha hecho cierto estrago en algunos equipos. Y bueno, al final, y ya no nos vamos sin antes, bueno, pues anunciaros quién es ya definitivamente, después de las votaciones, quién es el mejor jugador del mes de diciembre. Que en este caso, bueno, pues no es nada más y nada menos que Rodrigo Ramos, el jugador del Racing de Santander, que bueno, ha hecho un muy buen mes de diciembre y gracias a vuestros votos pues ha conseguido pues llevarse esa victoria, ese mejor del mes. Y bueno, desde aquí le damos la enhorabuena a Rodri y que bueno que siga en esa línea, que seguro que el Racing lo agradece. Eso es. Así que enhorabuena para Rodrigo Ramos y a partir de aquí ya finalizamos nuestro programa semanal de la División de Honor. Bueno, pues simplemente os recordamos que os suscribáis, que es gratuito suscribiros para que cuando subamos los vídeos pues os salten. Si os ha gustado el vídeo pues dais like, que también es gratis, dar like al vídeo. Y os activáis la campanita de las notificaciones para que cuando subamos un vídeo, bueno, pues os salte a vosotros, ¿vale? Os recordamos, bueno, pues que podéis comentar en la cajita de comentarios, dudas, preguntas, sugerencias, todo lo que queráis, todo lo que quieran nuestros followers. Y nada, os remitimos a toda la información de la División de Honor en nuestra web www.juvenildivisiondehonor.com y en nuestras redes sociales @juvenildh. Hasta el próximo vídeo. Chao. Will you fucking fight back?